saluda Drusila Sileri. Hoy es lunes, comenzamos una semana llena de información y nos vamos a ir de inmediato a donde se encuentran nuestros compañeros en diferentes puntos de la capital. Estamos en Huachipa, también en la Plaza de Armas, en Villa María del Triunfo. También estamos en vivo en Independencia, en Puente Piedra y en La Perla, en el Callao. Ahí se encuentra Víctor Castillo, porque la violencia no cesa en este lugar. Una pareja, en un confuso incidente, fue baleada en la puerta de una casa y la situación está muy complicada. Contigo, Víctor, buenas noches. Buenas noches, Drusila, estimados televidentes. Así es, el Callao se convierte nuevamente en escenario de balas, terror y muerte. En este caso, una pareja de esposos estaba en una camioneta, como lo indicaste, en los exteriores de una casa en La Perla. Un delincuente ataca 9 veces contra ellos, la mujer pierde la vida y el hombre, manejando malherido, llega al hospital Daniel Acides Carrión. Hay una cámara de videovigilancia que grabó todos los detalles de este atentado. Aquí la nota. Entendemos la preocupación y el temor que tienen los vecinos, sin embargo, estas imágenes de las cámaras de seguridad serían cruciales para poder determinar, ojalá identificar a los responsables de esta muerte. Otra vez, un joven, solamente 25 años, ojalá que se pueda llegar a la justicia. Muchísimas gracias, Peter. Y ahora cambiamos de información, nos vamos a ir con Juan Carlos Alcántara. Él se encuentra en Villa María del Triunfo. Lo que vamos a ver son imágenes increíbles. Aparentemente, el chofer de una retroexcavadora pierde los frenos de este vehículo y estaba en una pendiente. Vamos a ver cómo pierde el control. Contigo, Juan Carlos, buenas noches. Drusila, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, son imágenes impactantes y lo que estamos viendo precisamente te lo muestro. Está a mis espaldas esta retroexcavadora que permanece inamovible. Bajó a toda velocidad por las cuadras 5 y 6 de José Gálvez. Lo estamos viendo en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Y a muy pocos metros iba una madre con su pequeño. Ha bajado a toda velocidad este vehículo. Finalmente ha girado, ha caído de costado y hasta el momento no lo pueden enderezar. Esta unidad no solamente arrasó con una mototaxi, también destruyó veredas, un portón, también un muro que se encontraba en la esquina. Hemos llegado hasta este lugar, los vecinos todavía están impactados y debido a su gran tamaño y a este gran peso que tiene todavía, no lo pueden remover, pero hay muchos vecinos que han sido afectados y entre ellos está el conductor de esta mototaxi. Entonces, información en vivo desde Villa María del Triunfo con esta unidad que permanece en ese lugar. Las calles han sido cerradas y los vecinos quieren cuanto antes la presencia de la policía y sobre todo que mejoren los controles sobre esta empresa que te comento es parte del consorcio San Miguel que realizaba obras de agua potable y alcantarillado en el distrito de Villa María del Triunfo. Contigo. Juan Carlos, sí, realmente las imágenes son impresionantes y de milagro no habían niños en la calle. Estamos en época de vacaciones, muchos niños salen a las calles y vemos cómo esta madre camina con su hija en la acera de enfrente. De milagro no han habido fatalidades en este caso. Gracias, Juan Carlos. Ahora cambiamos de información, nos vamos hasta Palacio de Gobierno. Ahí se encuentra Jimmy Chinchay, que ya regresó de sus vacaciones y tenemos mucha información con Jimmy. La primera: sorpresivamente apareció hoy Ciro Castillo, luego de estar casi un mes en la clandestinidad, e intenta retomar su cargo, ¿no?, en el gobierno regional del Callao, pero no se lo permiten. Jimmy, bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Drusila. Claro, semana de representación, ¿no? Los congresistas se fueron, salimos ahí. Bueno, Ciro Castillo rojo. Ciro Castillo reapareció después de haber estado en la clandestinidad bastante tiempo. El Poder Judicial le cambió la resolución. Hoy quiso tomar posesión del cargo, pero algo pasó. Algo en el Callao impidió el mismo. Tenemos todos los detalles en el siguiente informe. Tras casi un mes en la clandestinidad, a raíz de una orden de prisión preventiva, Ciro Castillo Rojo intentó reasumir su cargo de gobernador regional del Callao, pero no pudo. A su llegada, sus seguidores provocaron el caos. Lucharon por acercarse a él, cayeron delante de su auto e incluso se enfrentaron a la policía.
Ciro Castillo Rojo llegó hasta la puerta de la sede regional, pero pese a su insistencia y a una espera de varias horas, no lo dejaron entrar. Les habla su gobernador. No nos prestemos a ningún tipo de provocación. Solamente tenemos que cumplir la ley. ¿Por qué no le permiten ingresar? A la chalaca. ¡Chimpum! 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 Su defensa anunció medidas legales e hizo llamar a una fiscal de prevención del delito para que constatara la situación. No existe en la ley orgánica de los gobiernos regionales ninguna causal que impida la reasunción de las funciones por parte del señor Ciro Castillo. ¿Van a denunciar a Edita Vargas? Vamos a tener que denunciar a ella y a los cómplices de este delito, que además es un delito de usurpación de funciones y un delito de violencia y resistencia a la autoridad contra el gobernador regional. Dentro de la sede regional, la gobernadora interina, Edita Vargas, continuó con sus funciones y denunció el bloqueo de las cuentas institucionales, lo que afectó la continuidad de los servicios públicos y el funcionamiento de la entidad. El 11 de enero, el Poder Judicial ordenó la prisión preventiva de Ciro Castillo Rojo por el caso Los Socios del Callao. Según la tesis fiscal, sería el cabecilla de una presunta organización criminal que direccionaba licitaciones en el gobierno regional. Castillo Rojo pasó a la clandestinidad hasta el 30 de enero, cuando la Sala de Apelaciones le dio comparecencia con restricciones y le impuso reglas de conducta, como no ausentarse del lugar donde vive sin dar cuenta al juez, firmar mensualmente el registro biométrico de la Corte del Callao y no comunicarse con sus coinvestigados. Bueno, Jimmy, no deja de ser abrupta, por decirlo menos, la pretensión de entrar por la puerta grande después de haber estado en la clandestinidad por casi un mes. Pero vamos a hablar de otro caso, y este es el caso de la nueva tormenta que está viviendo José Gerí, el presidente de la República. 5 jovencitas, se ha conocido que lo han visitado ahí, lo que está detrás tuyo, Palacio de Gobierno, y que a los pocos días consiguen contratos con el Estado. Jimmy. Así es, y permanecían varias horas, ¿no? Eso es lo sospechoso, muchas horas, se reunían con el presidente de la República. Qué suerte de algunas personas que pueden llegar a él tan rápido. Bueno, en Contraloría y Fiscalía ya tomaron atención, escucharon la denuncia de Cuarto Poder y ahora nuestra unidad de investigación tiene más detalles respecto a este tema. Veamos. Un despacho de puertas abiertas en feriados y fuera del horario laboral. Es una práctica también común en el Estado que yo adecúo los perfiles a las personas que yo quiero contratar. Pero el solo hecho de cambiar ese perfil y de que uno pueda saber que 10 días antes se cambió el perfil determinado para que esa persona justo coincidiera, ya es, digamos, un indicio relevante de que ha habido o que puede estar habiendo un delito de colusión. Indicios revelados por Cuarto Poder. El reportaje puso bajo la lupa sobre varias reuniones del presidente José Gerí, entre las cuales destacan 5 jóvenes profesionales que tras la visita directa al despacho presidencial obtuvieron contratos con el Estado. Guadalupe Vela, por ejemplo, se reunió con Gerí por casi 5 horas en feriado y salió de Palacio al borde de la medianoche. Días después, el 1 de noviembre, la ingeniera ambiental consiguió una orden en E-Salud. En ese mismo mes también consiguió otro contrato con el Estado. Vamos a pedir al despacho presidencial por solicitud de acceso a la información pública que le digan a la ciudadanía cuál es el perfil de estas personas, si cumplen los perfiles para ser un personal altamente calificado y para poder ganar, digamos, 10.000 soles, por ejemplo, en un mes, ¿no? Si 2 de ellas fueron contratadas bajo modalidad FAC, Fondo de Alta Gerencia, afirma se necesitó el visto bueno del sector economía. Recordemos que un congresista tiene 3 funciones por la Constitución: el de legislar, el de fiscalizar y el de representar a la población que votó por él. En ningún momento es de gestionar recursos, ni favorecimientos, ni participar en las licitaciones. Considera que las investigaciones serían por conflicto de intereses y tráfico de influencias. No es función del legislador hacer eso. Porque de lo contrario tendríamos pues a 130 congresistas haciendo esa labor. Y eso es muy complicado porque los congresistas tienen, digamos, cierto nivel de inmunidades
que impiden, digamos, el rol del control interno sobre ellos, de fiscalizarlos apropiadamente. Por lo pronto, desde el Congreso hay silencio. Y esto es solo el inicio. ¿Qué más encontrará, por ejemplo, Juan Carlos Alcántara en esta investigación que realizó? Bueno, quien está realizando investigaciones, Drusila, también es la Comisión de Fiscalización. Hoy tuvo a 2 ministros para hablar sobre esta reunión, no a puertas cerradas, clandestina, escondidas, fuera de agenda del presidente de la República, que fue a hablar de un tema, pero que el ministro dio una versión algo distinta. Fue a comer un chifa, el ministro Tiburcio fue mencionado como testigo y él nos cuenta en el siguiente informe todos los pormenores de esa reunión que desató todo el escándalo llamado Chifagate. Veamos. Era el testigo clave, en versión del presidente José Gerí, en la cena del pasado 26 de diciembre. Al ingresar, se acercó una persona de descendencia china. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ofreció detalles de la mencionada cena. En esas circunstancias se hicieron presentes 2 personas también de descendencia china que compartieron la cena durante ese espacio. Estuvieron 2 personas más, un ciudadano chino que no hablaba nada en castellano, que solo lo hacía con el dueño del chifa, y otra persona más que posteriormente ha sido identificado como el señor Ji-Won Xiadong, que tampoco nunca los he conocido. Así, era importante saber qué tanto se habló en esa reunión. El presidente Gerí aseguró en su primera versión que el encuentro fue para coordinar actividades del Día de la Amistad peruano-china. Solamente sobre las actividades navideñas, sobre la cena en cuanto a los platos, cómo se iba a realizar estas actividades en Palacio de Gobierno, como lo dije, a la pregunta del dueño del chifa. ¿Y por qué ingresó con capucha y morral? Parte de su personalidad entendía que utilizaba jean, camisas, polos, casacas, gorros, lentes, buzos. Entonces, fue una situación, como él mismo ya lo ha admitido en esta comisión. Los congresistas preguntaron si el empresario y el presidente estuvieron solos en algún momento. Desde que llegamos hasta que nos retiramos, estuvimos en ese lugar. En ningún momento lo dejé solo. Al parecer, Tiburcio quedó muy satisfecho con la referida cena. Ante la comisión, hizo una revelación. Que un día posterior concurrí a ese chifa en compañía de mi familia y unos amigos. El Ministerio de Energía y Minas habló de la concesión otorgada a Siguayán para la construcción de una central hidroeléctrica, Pachachaca, en Apurímac. Dijo que está paralizado. El 11 de febrero están citados 4 ciudadanos chinos involucrados. Bueno, parece que quedó satisfecho con la comida el ministro Tiburcio, pero los congresistas no han quedado satisfechos con estas respuestas. Jimmy, te pido que nos acompañes a ver data con data. Hola, soy Urpi Torrado, bienvenidos a Data con Datum. El día de hoy vamos a hablar sobre el perfil ideológico de los peruanos. Es decir, hay muchas personas que si bien no saben qué significa ser de izquierda, ser de centro o ser de derecha, igual tienen una posición ideológica o sienten afinidad por alguna postura ideológica. En esta encuesta a nivel nacional, ¿qué es lo que vemos? Hay un 16.1% que se define como de izquierda. Dentro de la izquierda hay matices, quienes se consideran como izquierda radical, izquierda moderada o centro izquierda. Luego hay un 18.8% de peruanos que se define como de centro y finalmente hay un tercer grupo que se define como derecha. 30.6% son los ciudadanos que en esta encuesta dijeron sentirse más afín a la derecha, con los mismos matices que encontramos en la izquierda. Hay un último grupo que son los apolíticos. Un 34.5% se define como que no tiene ninguna posición política, es decir, no siente cercanía ni por la derecha, ni por el centro, ni por la izquierda.
Y es importante entender estas posturas ideológicas y cuál es el perfil, cómo son cada uno de estos votantes, para que los partidos políticos y los candidatos puedan hablarle directamente al elector dependiendo de su posición política o de la cercanía que sientan estos votantes. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición de Data con Datum. Bueno, entonces se supone que de ese 34.5% de personas que no se consideran ni derecha ni izquierda estaría ese voto indeciso hasta el momento. Jimmy. Es cierto. Así es, bueno, a ver, ¿no?, qué hacen los candidatos en búsqueda del voto pertinente. Nuestro jefe me ha pedido un último dato. El último dato, Drusila, ¿sabes cuál es? Que ya no puedo salir de vacaciones. ¿Dónde está el bloque electoral? Me han quitado el bloque electoral, ya no puedo irme ya. Ya no puedo irme de descanso para contarle a todos Estoy de acuerdo con ese electoral dato. Y lo que hacen los candidatos. Muy bien, mañana regresamos con todo, esperemos. Drusila, contigo. Muchísimas gracias, Jimmy, por esta información. Y ahora sí, cambiamos de tema. Nos vamos a ir hasta Huachipa. Ahí se encuentra José Pacheco. A ver, escuchen bien. Hay 21 puentes que están en riesgo de colapso. 7 de ellos están ya en estado crítico. Todo esto a lo largo de la carretera central. Estamos en una época de lluvias, estamos en una época de crecidas de ríos y la preocupación es grande. Por eso José Pacheco, se encuentra en el lugar. José, contigo. Buenas noches. Drusila, buenas noches. Así es, amigo televidente, vamos a hablar de puentes y camiones. La Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional ha lanzado una alerta, y es que hay una normativa que ha cambiado y que permitiría que camiones más pesados de los que ya pasan por estos puentes en riesgo que mencionó Drusila, ahora transiten. Mucho peso, puentes en riesgo. Vamos a conocer los detalles en el siguiente informe y también ver qué sucede aquí. Por ejemplo, en el puente Guaycoloro, que es uno de los que está en riesgo de colapso. Vamos a conocer los detalles a continuación. Por la carretera central ahora podrán pasar camiones con peso bruto de hasta 101 toneladas y esto podría causar el colapso de hasta 21 puentes en situación de riesgo a lo largo de esta autopista. Esta fue la alerta que dio la Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional, AFIN. Esta situación podría originar que colapse la carretera central y, por ejemplo, Lima podría quedarse sin alimentos provenientes del eje central. En un comunicado, AFIN explicó que Provías Nacional autorizó excepcionalmente el tránsito de vehículos de hasta 101 toneladas, superando el límite general de 60 toneladas establecido por la Red Vial Nacional. Indicaron que el concesionario de la carretera central ha señalado que hay 21 puentes que requieren intervención estructural y que 7 de ellos se encuentran en una situación particularmente crítica. Algunos son el puente Los Ángeles, Ricardo Palma, Tamboraque y Guaycoloro, hasta donde llegamos. Antes de llegar al puente Guaycoloro, la señalética es clara. No se permite el tránsito de camiones con un peso mayor a 6.5 toneladas. Ahora, por la autorización excepcional dada por Provías Nacional, el puente deberá soportar una carga mayor. Cuando viene trailers, acá suena paz, 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 y en mi casa yo duermo al fondo y suena pum, y la ventana lo de China. Y hasta llega a temblar la casa. Hay parte de mi casa que se está rajando, por decir, las columnas de la parte, se está abriendo, se está rajando. Es evidente que por el puente Guaycoloro pasan camiones con pesos mayores a los permitidos. Según AFIN, depende del Estado atender esta problemática, pues los puentes no forman parte de las concesiones. Acá lo importante es actuar preventivamente, porque estos 21 puentes ya tienen más de 5 años que se viene notificando a las autoridades de la necesidad de la intervención. Los concesionarios no pueden intervenir en ellos si es que su concedente no los autoriza, no les aprueba los estudios o decide hacerlo directamente a través de sus entidades como Provías, ¿no? 21 puentes de la carretera central están en riesgo de colapso y 7 de ellos en estado crítico. Según los expertos, más allá de la normativa, se deben implementar medidas de fiscalización más efectivas para impedir el tránsito de carga que exceda el peso adecuado. AFIN habló de la normativa.
es una nueva normativa, pero sabemos, lamentablemente, que una cosa es la norma y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Unos vecinos nos dijeron que en este puente, cuando hay camiones muy pesados que van a circular y hay un operativo de la Autoridad de Transporte Urbano, por ejemplo, alguien se para en este puente, avisa que hay operativo y se arma una larga fila de camiones esperando a que las autoridades dejen de fiscalizar y recién ahí pasan. Eso solamente pasa en Guaycoloro. Imagínense la situación que podría describirse en el resto de puentes. Desde el lugar de los hechos, Drusila, retornamos contigo a estudios. Lamentablemente el dicho, echa la ley, echa la trampa. Gracias, José Pacheco, por esa información. Nos vamos ahora hasta Chanchamayo. Ahí se encuentra nuestro compañero Giancarlo Bustamante. Hablábamos justamente de la época de lluvias, de la crecida de ríos, y en este lugar ocurrió un hecho muy dramático. 4 personas al interior de un vehículo fueron arrastrados por 1 kilómetro por uno de esos ríos. Contigo, Giancarlo, buenas noches. Buenas noches, Drusila. Efectivamente, nos encontramos en el río Garú, en la Merced Chanchamayo. A esta hora de la noche, el caudal del río Garú está incrementando una vez más. Sabemos que en horas de la madrugada, un automóvil ha intentado cruzar este mismo riachuelo, que aparentemente es inofensivo, pero cuando eleva el caudal, se enfurece, y cuando las personas, a veces con la imprudencia, intentan pasar por este río Garú, son arrasados. Afortunadamente, este automóvil, 4 personas estaban dentro y se han salvado de morir. Ya en horas de la tarde, este vehículo ha sido sacado de las aguas del río. Aquí tenemos la nota. El auto quedó a merced de la corriente. Por más de 1 kilómetro y por una pendiente fue arrastrado por las aguas del río Garú, que salió de su cauce. El conductor intentó cruzar pese al peligro y quedó atrapado por unas rocas. El caudal del río incrementó después de casi 5 horas de lluvia en la Merced Chanchamayo. Después de varios minutos, el auto cayó al mismo río cerca a la carretera central, donde buses interprovinciales también quedaron inmovilizados por el desborde. Según testigos, las 4 personas que iban en la unidad salieron a tiempo. Mira, levanto de la cama y miro por la ventana y estaba pasando como una balsa flotando encima, luz prendida. ¿A qué hora ha sido más o menos? Las 4 de la mañana. Bueno, esto mayormente se ve como una gran imprudencia de parte del chofer, de parte del propietario, quizás de ese carrito, ¿no? Pero la verdad sí se necesita un puente. El vehículo quedó destrozado. Por la mañana fue sacado con ayuda de una grúa. A unos minutos, en San Ramón, una maquinaria fue sepultada por un huaico cuando hacía trabajos de limpieza en una quebrada. Según Senami, las lluvias de gran intensidad continuarán en la selva central hasta el 3 de febrero. En la temporada de lluvias, los 2 riachuelos, tanto el Garú como también el río Reiter, aumentan su caudal considerablemente. Los vecinos piden a las autoridades que se construya puentes para que puedan evitar estos accidentes aquí en Chanchamayo. Las lluvias continúan todavía porque estamos en una temporada de lluvia. Según Senami, ha anunciado que hasta mañana se van a prolongar estas lluvias intensas en la selva central. Bien, Giancarlo, realmente las imágenes impresionantes, peligroso, y la población tiene que tomar sus medidas de precaución. Muchísimas gracias por esta información, Giancarlo. Ahora... América Deportes llega gracias a... Todo el fútbol peruano vuelve a Movistar. Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos los deportes para hablar de la semana importante de Alianza, porque mañana viaja a Paraguay para enfrentar a 2 de mayo y debutar en la Libertadores. Todo listo para el viaje. Alianza Lima tuvo su último entrenamiento en suelo peruano antes de su debut en la Copa Libertadores. 2 de mayo de Paraguay será el rival en condición de visitantes este miércoles a las 7:30 de la noche.
íntimos viajarán antes del mediodía del martes con destino a Punta Porá, Brasil, pueblo que está dividido del lado paraguayo con Pedro Juan Caballero, destino final de los blanquiazules, donde se disputará el encuentro. Los de la Victoria registraron su lista de buena fe en el certamen continental. Esteban Pavés y Marco Guamán fueron los últimos inscritos. Los dirigidos por Pablo Guede tendrán una última práctica ya en suelo paraguayo este martes por la tarde para definir finalmente el equipo en el debut copero, donde iniciarán, al igual que en el 2025, desde la fase 1 del torneo más importante del continente. El plantel retornará a la capital el jueves por la tarde. Y atención, tener Movistar es un golazo. Y es que ahora todo el fútbol peruano vuelve a Movistar. Así podrás disfrutar los goles, las jugadas y todos los partidos del fútbol local por Liga 1 Max. Ya lo sabes, junto a las ligas internacionales más importantes del mundo por Disney Plus Premium. ¿Pensabas que tenías que pagar más para disfrutarlo? Tranquilo, tienes Liga 1 Max y Disney Plus Premium sin costo adicional en tu plan de TV. ¿Qué esperas para vivir la pasión por el fútbol al máximo? Conoce más llamando al 0800 11 800 o en movistar.com.pe. Ya lo sabes, Movistar. Vamos ahora a hablar del futbolista peruano que debutó en la selección. Tenía pocos minutos en el Bayern, pero tiene nuevo equipo y esperemos, por supuesto, mayor continuidad. Felipe Chávez jugará en el Colonia de Alemania. La joya peruana del Bayern se marchó al Colonia. Felipe Chávez dejará al campeón alemán para jugar en el equipo de las Cabras, por lo que resta de la temporada, en una búsqueda de sumar más minutos en Bundesliga. Mucha suerte y mucha suerte, Felipe. Así anunció el cuadro bávaro la transferencia que tiene un valor de compra por 10 millones de euros para el Colonia y el Bayern se quedará con una cláusula de recompra. El atacante usará el número 27 y Colonia lo recibió con los brazos abiertos. Estamos encantados de haber convencido a Felipe con nuestra visión deportiva. Bayern le renovó un contrato de larga duración y su gerente deportivo, Christoph Freund, explicó el plan a seguir. Pipo es un jugador joven que ya está siendo pretendido por muchos clubes importantes y en el Bayern tenemos un plan claro para su desarrollo. El propio jugador celebró con alegría su nuevo reto. Estoy deseando asumir mi nuevo cargo en Colonia. Decidí dar el siguiente paso en mi carrera. Quiero alcanzar el máximo éxito posible. Chávez será el segundo peruano en Colonia tras Claudio Pizarro y su campaña en la temporada 2017-2018, con 2 partidos disputados en Bundesliga, 24 minutos jugados, 3 apariciones en banca, 1 gol en un amistoso y convocado una vez en Champions. Ante PSV, el volante nacional tendrá una gran oportunidad para seguir creciendo. Y André Carrillo ganó un nuevo título con el Corinthians. Le ganó la final de la Supercopa de Brasil nada más y nada menos que al poderoso Flamengo. La nueva coronación de André Carrillo lo convierte en uno de los peruanos más felices en cuanto a títulos. La Supercopa de Brasil se ha convertido en la corona número 18 para André, superando a Jefferson Farfán, aunque todavía no a Claudio Pizarro. Y es que los peruanos que más campeonatos han logrado son precisamente Pizarro con 19, Carrillo con 18 y Farfán, que se quedó con 17. Juan Joya, muchas veces campeón con Peñarol en los 60, llegó a los 13 títulos. Percy Rojas conquistó 12 coronas y Paolo Guerrero 11. Si bien Carrillo debutó en el 2009 y desde el 2011 se encuentra en el extranjero, recién tuvo su primer título en la temporada 2014-2015 con el Sporting Club en la Copa de Portugal. También ganó la Supercopa. Mientras que con el Benfica se coronó en la Supercopa, la Primera Liga y la Copa de Portugal. Pero fue en su época en Arabia Saudita en la que se alzó con 10 coronas. Ganó la Supercopa 2 veces, la Liga Saudí en 3 oportunidades, la Kings Cup en 2 y la más importante, la Champions League de Asia, en 2 ocasiones. También se coronó en la segunda división de Arabia con el Al-Qadisiyah y ya lleva 3 títulos más con Corinthians, el Torneo Paulista, la Copa Brasil y la reciente Supercopa Rey de Brasil.
Y por supuesto, los mejores eventos del planeta, donde los puede ver en América, el canal del hincha peruano. Y mañana no se puede perder el partido por la Copa del Rey entre Albacete y Barcelona. La Copa del Rey vuelve esta semana a la pantalla de América Multimedia en sus decisivos cuartos de final. Este martes, desde las 2:45 de la tarde, el sorpresivo Albacete recibirá en su estadio a Barcelona, el vigente campeón. El equipo manchego ya demostró su espíritu de matagigantes al eliminar en la fase previa a Real Madrid sobre la hora. Su anhelo es repetir la hazaña ante Yamal y compañía. El miércoles a la misma hora, Valencia en casa buscará dar un golpe de autoridad frente al Athletic de Bilbao, un equipo con amplia tradición copera, mientras que a la medianoche, Deportivo Alavés y la Real Sociedad tendrán un duelo vasco que promete ritmo e intensidad. Finalmente, el jueves, también desde las 2:45 p.m., el último enfrentamiento de cuartos de final se cerrará en Sevilla con otro partidazo. El Betis quiere repetir su buen rendimiento en la liga, pero el Atlético de Madrid del Cholo Simeone aparece como un serio candidato a ganar la Copa. Encuentros a partido único con la adrenalina del mejor fútbol del mundo. La Copa del Rey se vive solo en América Televisión y América TV Go. América Deportes llegó gracias a todo el fútbol peruano vuelve a Movistar. Volví de vacaciones y ahora resta mucho menos. 129 días para el inicio del Mundial. Qué rápido ha pasado, te deseo muchas vacaciones. Bien, amigos, con esto hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado. Con nosotros, hasta mañana. Buenas noches para todos. Buenas noches.